Regresé a casa sin avisar, después de 3 días trabajando en el campo, lejos del ruido y cerca de la tierra que me mantiene de pie. Fui por un encargo sencillo: revisar una cerca, cerrar un trato de pastura, lo de siempre para un viejo como yo. Volví temprano, con las manos oliendo a heno y el sombrero todavía tibio de sol, pensando en invitar a mi hijo a desayunar como cuando era muchacho. Nunca imaginé que la puerta que abrí traía un golpe directo al corazón. Lo que vas a escuchar no es un cuento, es la verdad de una casa que casi se queda sin alma. Si alguna vez te fallaron cuando más necesitabas, quédate conmigo hasta el final. Este abuelo te lo va a contar todo, mirando a tus ojos. Y antes de empezar, te pido algo sencillo: suscríbete, porque aquí las historias no se maquillan, se dicen como son, para que nadie vuelva a sentirse solo. No lo encontré en casa, lo encontré en el hospital. Cuidados intensivos. Hijo mío, al que vi tirar la primera red en el mar, ahora conectado a máquinas que le prestaban el aire, la piel pálida, los labios resecos, ese pitido constante que corta más que un cuchillo. Me sostuve del barandal para no caer. ¿Dónde está su esposa?, pregunté con la voz que me quedó. La enfermera me miró con respeto y con pena. Señor, ella no está aquí. Y me contó que, mientras mi hijo peleaba por cada aliento, su mujer celebraba en un yate, música alta, vasos llenos, risas vacías. Sentí la sangre hervir como café olvidado en el fuego. No era rabia nomás, era vergüenza ajena, era traición. Acaricié su frente y le dije al oído: viejo, ya llegué, tu padre está aquí. Creo que una lágrima quiso salirle. Yo no supe si llorar o rezar. Hice las dos cosas. Salí al pasillo porque el pecho no me cabía en el cuerpo, el techo blanco, el olor a desinfectante y un reloj viejo en mi bolsillo recordándome que todavía tenía deberes que cumplir. Entonces sonó el teléfono. Alerta del banco. Movimiento raro en la cuenta compartida. Entendí en un segundo lo que pasaba. Mientras la vida de mi hijo pendía de un hilo, alguien quería cortar el otro hilo, el del dinero. Abrí la aplicación con manos que han alambrado potreros en tormenta y, con 3 toques, congelé todo. Fiesta sin gasolina no navega. Lo supe porque al rato empezaron a llover mensajes, llamadas perdidas, insultos, amenazas. No respondí. Al que vende silencio, uno le paga con silencio. Mi batalla no estaba con ella, mi batalla era sostener a mi hijo y la dignidad de esta casa. Volví a su cama, le tomé la mano y le prometí: no te van a robar ni el aire ni el pan. El médico habló claro. Está grave, pero lo que más necesita es compañía. La gente vuelve por una voz conocida. Así que me senté, como me senté tantas madrugadas cuando tenía fiebre de niño. Le conté del campo, del alambrado que quedó derecho, del ternero que nació de madrugada, del viento que trae olor a sal. Le hablé de su madre, Dios la tenga en su palma, y de cómo cantaba para espantar tormentas. Cada palabra era una soga tirando hacia la orilla. Yo no sé si me escuchaba, pero el monitor marcaba un pulso más parejo cuando le decía: hijo, aguanta. Afuera podían sobrar risas, aquí adentro sobraba amor. Y si alguien me pregunta qué cura más, si la medicina o la presencia, yo contesto sin temblar: la presencia es medicina. Un padre a los pies de la cama es un ancla que ni el miedo arranca. Llegó vestida como para foto, perfume fuerte y palabras frías. Quiso entrar a la unidad como si nada. Me planté en la puerta con el bastón y la mirada firme de los años. Aquí no se entra a actuar, se entra a acompañar, y tú no acompañaste. Llamó a seguridad, gritó que yo la había arruinado, que el dinero, que sus derechos. No respondí una sola ofensa. Los papeles ya estaban congelados y mi decisión también. La sacaron.
Me temblaban las piernas, no de miedo, sino de tanta verdad junta. Regresé con mi hijo, más sereno, más padre. Le susurré, descansa, el ruido ya pasó. Y entendí algo que quiero que te quede. En una familia, el límite también es amor, porque al proteger al que sufre, uno le enseña al mundo a no pisar lo sagrado. Si estás de acuerdo, seguimos con los próximos 5, del milagro pequeño, al primer papá, que él logra decir. La silla era dura, las luces del hospital nunca se apagaban y mi espalda pedía descanso, pero no me moví. Afuera, la ciudad seguía su rutina indiferente. Adentro, cada pitido del monitor era como un latido compartido entre él y yo. Cerré los ojos un momento y me vinieron recuerdos de cuando lo enseñé a andar en bicicleta, de cómo se caía y se levantaba riéndose, con las rodillas raspadas. Ahora estaba caído otra vez, pero no podía levantarse solo. Y yo, viejo y cansado, era el sostén que le quedaba. Esa noche aprendí que el tiempo en un hospital no se mide en horas, sino en respiraciones. Cada vez que el monitor bajaba, mi corazón se detenía. Cada vez que volvía a marcar firme, yo respiraba también. Le acaricié la mano y le dije, si alguna vez te enseñé algo, hijo, fue a no rendirte, y ahora, aunque duela, no lo hagas. Me prometí que por más largas que fueran las noches, no me movería de su lado, porque un padre no se mide por lo que da en abundancia, sino por lo que sostiene en la escasez. Y yo lo sostendría con lo poco que me quedaba, mi presencia. Cuando el sol entró por la ventana del hospital, sentí que algo cambiaba, no en él, sino en mí. La luz dorada sobre sus párpados cerrados me recordó que incluso los días más oscuros amanecen. Tomé un sorbo del café que me trajo una enfermera, agradecí con una sonrisa cansada y me quedé mirando el mar a lo lejos. Pensé en cómo la vida sigue, en cómo los niños corren a la escuela, los vendedores abren puestos, y yo aquí, detenido en un cuarto frío. Entonces entendí que mi deber no era solo esperar, sino darle motivos para volver. Me incliné hacia él y le hablé del campo, del perro que aún lo busca cuando escucha su nombre, de los amigos que preguntan por él. Quise que sintiera que no todo estaba perdido, que afuera aún había un lugar donde regresar. El monitor seguía marcando débil, pero constante. Cada pitido era una cuerda más que lo ataba a la vida, y yo juré no soltar esa cuerda. Si la esperanza era un hilo, yo lo convertiría en soga, porque a veces basta un recuerdo, una promesa, para darle a un hombre razones de quedarse un día más. Mientras yo lo cuidaba, ella seguía llamando. El teléfono vibraba sin descanso en mi bolsillo. Mensajes llenos de odio, de reclamos, de amenazas legales. Una vez contesté solo para confirmar lo que ya sabía. «Viejo, me arruinaste», me gritó con voz fría. «Él ya no sirve, y tú tampoco». Esas palabras atravesaron mis oídos como cuchillos. Colgué sin responder, porque entendí que discutir con el vacío no cura. Lo único que me importaba estaba en esa cama, pero esa conversación me dio claridad. No había amor en su corazón, nunca lo hubo. Lo único que perseguía era dinero y apariencia. Recordé entonces todas las veces que le advertí a mi hijo, cuidado con las sonrisas demasiado perfectas. Él no quiso escuchar, porque el amor ciega, y ahora, postrado, pagaba ese precio. Sentí rabia, sí, pero también compasión, porque al final, quien vive de máscaras termina ahogándose en ellas. Volví a la sala y le dije al oído, «No te preocupes, hijo, ella ya no tiene poder aquí. Tu vida, tu dignidad son nuestras y las vamos a proteger». Fue en ese momento cuando noté una lágrima rodar por la comisura de su ojo, y esa fue su respuesta silenciosa. Esa tarde, mientras sostenía su mano fría, sentí que me apretaba con un leve movimiento, apenas perceptible, como el roce de una brisa, pero suficiente para estremecerme entero.
Lágrimas rodaron por mis mejillas, porque entendí que no estaba solo en esa batalla. Él aún luchaba. Ese apretón débil fue más fuerte que cualquier palabra. Me incliné sobre él y le susurré: «Estoy aquí, hijo. No me voy a mover». El monitor marcaba igual, pero mi corazón latía distinto. Era como si me hubiera devuelto parte de las fuerzas que se me escapaban. Pensé en todas las veces que me dijo de niño: «Papá, no me sueltes». Y ahora, décadas después, esa súplica volvía en silencio. Entendí que a veces la vida nos devuelve las mismas escenas, pero con más dolor, para recordarnos que nunca debemos dejar de sostener. Desde ese día, cada mínimo movimiento suyo se convirtió en un tesoro, un milagro cotidiano. No esperaba grandes cambios ni curas instantáneas. Bastaba un parpadeo, un suspiro distinto para renovar mi fe. Y en ese apretón de dedos, en ese puente invisible entre nosotros, confirmé que aún había vida, aún había lucha, aún había esperanza. El doctor me llamó a su oficina. Me habló con palabras medidas. Su hijo está grave, pero resiste. Necesita fuerza emocional, compañía. La medicina hace lo suyo, pero lo que más cura es saber que no está solo. Salí con el alma rota, pero con una certeza nueva. Mi presencia era su mejor medicina. Volví a la habitación, tomé su mano y me incliné para hablarle. «Hijo, no importa lo que pase, no te soltaré. Aunque la vida quiera arrancarte, aquí estaré». No sé si lo escuchó, pero juro que en su rostro cansado vi un leve destello de calma. Sentí que debía repetirlo, una y otra vez, hasta que mis palabras se volvieran un escudo. «No estás solo, no lo estarás jamás». Esa promesa no fue solo para él, también fue para mí, porque al hacerla, sellé un pacto con mis propios huesos. Aguantaría lo que hiciera falta. Afuera podían sonar fiestas, podían correr rumores, podían caerse cuentas bancarias, pero adentro, en esa sala fría, quedaba lo que realmente importa: un padre y un hijo enfrentando juntos la última batalla. Y mientras hubiera un latido, por débil que fuera, yo estaría ahí, sosteniendo su vida con la mía. Aquella noche decidí arrodillarme junto a su cama, como no lo hacía desde años atrás. Cerré los ojos y dejé que las palabras salieran sin orden, sin medida. No pedí milagros grandiosos, ni riquezas, ni poder. Solo pedí tiempo. Tiempo para acompañarlo, para sostener su mano un poco más, para decirle lo que en tantos años de prisas y silencios no me atreví a pronunciar. Mientras oraba, sentí un calor recorrer mi pecho, como si alguien invisible me abrazara en medio de la penumbra. Abrí los ojos y vi su rostro iluminado apenas por la luz de la máquina. Sus labios se movieron suavemente y juraría que escuché un susurro débil. «Gracias, papá». No sé si fue real o un sueño, pero esas dos palabras me atravesaron como una lanza de amor y de dolor al mismo tiempo. Me aferré a ellas como a una tabla en medio del naufragio. «Gracias, papá». Con eso tuve suficiente para resistir otra noche, porque en ese agradecimiento se resumía todo: su amor, su confianza, y la prueba de que aún estaba conmigo luchando a su manera. Y yo, con lágrimas corriendo, le prometí en silencio que jamás lo dejaría solo. Los días siguientes se volvieron un carrusel de emociones. Cada mañana llegaba con la incertidumbre de no saber si sería la última. A veces su pulso era más fuerte, su respiración más tranquila. Otras veces parecía apagarse poco a poco, como una vela consumiéndose en el viento. Aprendí a no confiar en las apariencias, a leer el lenguaje del monitor, a interpretar cada gesto de las enfermeras. Pero lo que nunca cambiaba era mi decisión: no moverme de su lado. Aunque mis ojos ardían de cansancio y mi espalda gritaba de dolor, me mantenía firme, aferrado a su mano, porque entendí que mi presencia,
No era solo compañía, era resistencia. Afuera el mundo seguía girando con fiestas, negocios y conversaciones triviales. Aquí dentro el tiempo estaba detenido, atrapado entre la vida y la muerte. Cada segundo que compartíamos era un tesoro, incluso en medio de la agonía, y descubrí que la vida no se mide en años acumulados, sino en instantes como esos, donde el amor se convierte en la única razón para resistir. Aunque temía cada amanecer, también lo esperaba, porque significaba que todavía había una nueva oportunidad para pelear juntos. Una madrugada, mientras lo observaba dormir, mi mente viajó décadas atrás. Lo vi con 10 años, las manos manchadas de grasa, imitando cada movimiento mío mientras arreglaba la vieja camioneta. «Quiero ser como tú, papá», me dijo entonces con esa sonrisa que iluminaba todo. Ese recuerdo me atravesó como un rayo. Ahora lo veía frágil, vulnerable, luchando por sobrevivir. Y comprendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Siempre quiso ser como yo, pero ahora yo era el que quería ser como él. Su valentía, su capacidad de resistir en medio del dolor, superaba todo lo que yo había hecho en mi vida. Me incliné hacia él y le susurré: «Hijo, siempre fuiste mi ejemplo sin saberlo, y hoy me enseñas más que nunca». Entendí que la vida tiene giros inesperados. El padre que enseña termina aprendiendo del hijo. Y esa lección me sostuvo durante esa noche interminable. Ya no me sentía solo en la lucha, porque aunque él apenas podía mover los labios, con su resistencia silenciosa me estaba mostrando el verdadero significado de la fortaleza. Y yo, con lágrimas en los ojos, le prometí honrar su ejemplo. Pase lo que pase. En medio de una de esas noches oscuras, escuché su voz, débil como un hilo. «Papá, duele», murmuró. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me incliné de inmediato, acaricié su cabello con manos temblorosas y le respondí: «Lo sé, hijo, lo sé. Pero no estás solo. Yo estoy contigo». Fue una de las conversaciones más cortas de mi vida, pero también la más intensa, porque en esas 2 palabras estaba contenida toda su vulnerabilidad, y en mi respuesta toda mi promesa de acompañarlo hasta el final. Llamé a las enfermeras, quienes ajustaron medicinas para aliviar su dolor, pero yo sabía que había cosas que ninguna aguja podía calmar. Entonces me quedé allí, sosteniendo su mano, compartiendo el peso invisible de su sufrimiento. Comprendí que aunque no podía quitarle el dolor, sí podía cargar con parte de él a través de mi presencia. Y en ese acto simple descubrí el verdadero poder del amor. No siempre sana, no siempre salva, pero siempre acompaña. Y acompañar en medio del dolor es la forma más profunda de justicia que un padre puede darle a su hijo. Al día siguiente, los médicos me hablaron de mejorías mínimas, casi imperceptibles, pero que para mí fueron un regalo. Un respiro más pausado, un pulso un poco más firme. Eso bastó para darme nuevas fuerzas. Me acerqué a su oído y le dije: «Hijo, eres más valiente que yo. Has resistido más de lo que jamás resistí en mis batallas, y si yo no te solté en tus caídas de niño, menos voy a soltarte ahora». Sentí que debía repetirlo hasta que se grabara en su alma, porque esas palabras no eran solo promesa, eran juramento. Apreté su mano y juré no moverme hasta que Dios mismo decidiera el desenlace. Afuera podía haber fiestas, cuentas congeladas, insultos y gritos. Pero aquí dentro solo existía un padre cumpliendo con su deber más sagrado. Me prometí a mí mismo que pasara lo que pasara, él nunca conocería la soledad, porque ser padre no es traer un hijo al mundo y soltarlo, es acompañarlo incluso en la tormenta más cruel, y si la vida nos estaba probando, yo resistiría a su lado, con dignidad, con lágrimas, pero con amor inquebrantable.
Esa fue la promesa renovada aquella mañana. El sexto día amaneció distinto. Apenas entré en la habitación, noté un leve cambio. Su respiración era más tranquila, sus labios menos resecos y un color tenue volvía a su piel. Los médicos lo revisaron y uno de ellos dijo: «Está respondiendo mejor de lo esperado». Aquellas palabras fueron como un rayo de sol atravesando la tormenta. Me acerqué a su oído y le susurré: «Hijo, lo estás logrando. Eres más fuerte de lo que crees». Decidí leerle el libro que tanto amaba de niño, lleno de héroes, batallas y victorias. Mientras pasaba las páginas, vi una lágrima rodar por su mejilla. No había necesidad de palabras. Esa lágrima era un grito de resistencia, una promesa de que seguía aferrado a la vida. Esa mínima señal me devolvió la fe que el cansancio me quería robar. Comprendí que a veces los milagros no vienen en grandes gestos, sino en detalles pequeños. Un parpadeo, un movimiento, una lágrima. Y yo, como padre, aprendí a celebrar esas chispas de vida como victorias gigantes. Porque cuando el cuerpo parece rendirse, el alma aún puede gritar que quiere quedarse. Esa lágrima fue mi milagro, y la guardé como un tesoro en mi memoria. Una tarde, el doctor me pidió hablar afuera. Sus palabras fueron medidas, pero cada una pesaba como plomo. Su hijo resiste, pero necesitamos tomar decisiones difíciles. Su cuerpo está agotado y hay riesgos en seguir adelante. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué decisiones puede tomar un padre frente a la vida de su hijo? Lo miré a los ojos y respondí sin temblar: «Mientras él respire, no me pida rendirme. Haremos lo que sea necesario». El doctor asintió, aunque su mirada dejaba ver más compasión que esperanza. Regresé a la habitación con el corazón encogido, pero con la certeza de que mi deber no era abandonar, sino sostener. Le tomé la mano y le dije con voz firme: «No te dejaré, hijo. Pase lo que pase, aquí estaré». Quizás no entendió las palabras, pero juraría que su rostro mostró un leve gesto de calma. Entendí entonces que la medicina tiene límites, pero el amor no los conoce. Y si la ciencia llegaba hasta una puerta, yo cruzaría esa puerta con fe y con presencia. Porque a veces la única decisión que queda es seguir amando sin medida, aunque el mundo diga lo contrario. Aquella noche volví a arrodillarme junto a su cama. No recé fórmulas aprendidas, recé con el corazón roto. No pedí milagros grandiosos, pedí tiempo. «Señor», susurré, «dame un día más con él, aunque sea para decirle lo que nunca dije, para acompañarlo un minuto más». Mientras oraba, sentí el cansancio desbordarse en lágrimas. Abrí los ojos y vi su rostro iluminado tenuemente por la máquina. Sus labios se movieron apenas, como queriendo articular una palabra. Acerqué mi oído y escuché un susurro débil: «Papá». Esa palabra me atravesó como una flecha ardiente. No sabía si lo soñaba o si era real, pero la emoción me desbordó. Apreté su mano con fuerza y le respondí con la voz quebrada: «Aquí estoy, hijo, aquí estoy». Esa mínima interacción, ese simple papá, valió más que todos mis años de servicio, más que cualquier medalla o batalla. Era la confirmación de que él aún estaba conmigo, de que la vida seguía latiendo en su interior, y comprendí que a veces lo más grande se esconde en lo más pequeño. Una palabra, un suspiro, un contacto. Esa noche confirmé que no luchaba en vano. Los médicos confirmaron al día siguiente que su estado seguía crítico, pero estable. Aquella combinación de palabras, crítico pero estable, parecía un enigma. Para mí era suficiente. Estabilidad significaba oportunidad. Decidí entonces llenar cada minuto con esperanza. Le hablé de la vida que lo esperaba afuera, del
jardín de la casa que aún florecía, del perro que se emocionaba al oír su nombre, de los amigos que preguntaban por él. Cada palabra era una semilla que sembraba en su corazón, recordándole que aún tenía motivos para quedarse. Noté que mientras le hablaba, sus dedos se movían suavemente, como respondiendo a mis palabras. Era como si esas imágenes lo ataran a la vida, como si le recordaran que el mundo lo esperaba. Comprendí que la esperanza no se inyecta con agujas ni se receta en cajas de medicinas. La esperanza se transmite en historias, en recuerdos, en promesas de futuro. Y ese día decidí convertirme en su médico invisible, recetándole cada minuto nuevas razones para resistir. Porque la fe también cura, y la voz de un padre puede ser la medicina más poderosa. Los días pasaban como en un campo de batalla invisible. Yo, viejo soldado, creía haber aprendido lo que era resistir, pero fue mi hijo quien me dio la mayor lección. Cada día que despertaba, aunque fuera por segundos, cada respiro sostenido por máquinas era un acto de valentía. Lo observaba luchar contra la fragilidad y entendía que su resistencia era más fuerte que cualquier victoria mía en uniformes o trincheras. Me incliné hacia él y le dije al oído: «Hijo, siempre quise enseñarte a ser fuerte, pero eres tú quien me enseña ahora. Eres más valiente que yo». Esas palabras no eran halago, eran verdad, porque en su silencio y en su agonía me estaba mostrando el verdadero significado de la fortaleza. Y yo, con lágrimas en los ojos, reconocí que la vida a veces nos invierte los papeles. El hijo se convierte en maestro y el padre en aprendiz. Desde entonces, cada día junto a él dejó de ser un martirio para convertirse en una clase de dignidad. Aprendí que resistir no siempre es ganar. A veces resistir es simplemente quedarse, respirando un día más. Y eso, hijo mío, ya era una victoria. Una noche, mientras las luces del hospital parpadeaban en la penumbra, me descubrí atrapado en recuerdos que parecían fantasmas. Lo vi corriendo por el patio de nuestra vieja casa, con la pelota en las manos y una risa que iluminaba todo. Recordé cómo me llamaba papá, con esa mezcla de admiración y ternura que solo un niño puede tener. Abrí los ojos y el contraste me golpeó como un martillo. Aquel niño lleno de energía ahora yacía conectado a tubos y cables, luchando por cada aliento. El dolor era brutal, pero decidí no dejar que me consumiera. En lugar de rendirme, transformé esos recuerdos en fuerza, porque aunque su cuerpo estuviera débil, en mi mente él seguía siendo ese niño lleno de sueños. Me incliné hacia él y le susurré: «Hijo, pase lo que pase, siempre serás mi orgullo». Sentí una chispa recorrerme el pecho, un recordatorio de que el amor verdadero no se apaga con la enfermedad ni con la adversidad. Esa noche entendí que los recuerdos no son solo nostalgia, son combustible. Y mientras tuviera memoria, tendría fuerza para seguir sosteniendo su mano y resistir otra noche más. Mientras yo me aferraba a los recuerdos, la otra cara de la moneda seguía rondando. Mi nuera insistía en llamar, cada mensaje más frío que el anterior. Hablaba de cuentas, de propiedades, de herencias, como si mi hijo fuera un objeto y no una vida en riesgo. Un día, en un momento de debilidad, contesté. Su voz era hielo. «Necesito acceso al dinero, no puedo quedarme sin nada». Sentí que la sangre se me congelaba. Le respondí con voz firme: «No tendrás un centavo más. Mientras yo viva, no tocarás lo que no es tuyo». Hubo un silencio y luego una explosión de insultos. Colgué sin titubear. Esa mujer ya no tenía poder sobre nosotros. Regresé a la cama de mi hijo. Lo miré a los ojos cerrados y le susurré: «No te preocupes por ella. Yo me encargaré de que su sombra no vuelva a alcanzarte». Esa promesa fue más fuerte que cualquier discusión. Fue un juramento silencioso que me dio calma.
porque entendí que a veces la justicia no se grita en tribunales, se ejerce en silencio, protegiendo lo que de verdad importa, la vida y la dignidad de quienes amamos. Tomé mi cuaderno viejo, ese donde escribí frases y recuerdos de mis viajes. En la primera página había una frase que me repitió mi padre: «Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes». Esas palabras resonaron como campanas en mi interior. Yo no era un anciano derrotado, era un padre, un hombre que había enfrentado tormentas peores y que ahora estaba en su mayor batalla. Miré a mi hijo y pensé: no importa lo que pase, hijo, tu dignidad será mi escudo. Cerré los ojos y escribí en el cuaderno: un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que protege. Esa frase salió de lo más profundo de mí, como si la hubiera estado guardando para este momento. Al leerla en voz baja, sentí que mi corazón se fortalecía. Comprendí que no podía salvarlo de la enfermedad, pero sí podía proteger su memoria, su historia, su nombre. Esa promesa se convirtió en mi bandera, y aunque mis manos temblaban, las levanté en silencio, como quien levanta un estandarte invisible, porque la verdadera herencia que puedo dejarle no son bienes ni tierras, sino la certeza de que su padre nunca lo abandonó. Una tarde apareció en el hospital mi nuera. Llegó vestida con lujo, como si viniera a un desfile, no a ver a un hombre que agonizaba. Su rostro mezclaba incomodidad y arrogancia, como si quisiera justificar su ausencia, pero al mismo tiempo negar sus errores. Se acercó a la sala de cuidados intensivos y quiso entrar. Me interpuse en la puerta, apoyado en mi bastón, con la voz firme de los años. Aquí no hay lugar para teatros, aquí se viene a luchar, no a aparentar. Bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. La seguridad intervino y la acompañó afuera mientras ella gritaba acusaciones vacías. No respondí. El silencio fue mi mejor arma. Volví a la cama de mi hijo con el corazón aún latiendo con fuerza. Le acaricié la frente y le dije: «Descansa, hijo, ya no hay ruido». Entendí entonces que la vida siempre revela quién está realmente a nuestro lado y quién solo viene por conveniencia. Y ese día confirmé que el amor verdadero no se viste de lujo ni de palabras, se demuestra en la constancia. Y yo seguiría allí, constante como la sombra del sol. Esa noche, agotado, cerré los ojos y en silencio pedí ayuda a mi difunta esposa. «Dame fuerzas», susurré, como si aún pudiera escucharme desde el cielo, y juro que sentí un calor extraño, un abrazo invisible que me sostuvo. Fue como si ella estuviera allí, apoyándome en la lucha. Abrí los ojos y miré a mi hijo dormido, respirando con dificultad, pero resistiendo. Sentí que no estaba solo, que tenía un ejército de recuerdos y amores acompañándome. Recordé cómo ella siempre decía: «Un hijo es el reflejo del amor sembrado», y comprendí que aunque la vida nos estaba golpeando, ese amor seguía vivo, latiendo en cada respiración de nuestro hijo. Esa certeza me dio calma. Le acaricié la mano y le dije: «No estás solo, hijo. Tu madre y yo estamos aquí contigo». No sé si lo escuchó, pero su pecho subió y bajó con un poco más de ritmo. Y yo, con lágrimas contenidas, entendí que aunque el dolor era grande, el amor lo era más. Ese calor invisible se convirtió en mi nueva fuerza, recordándome que la lucha no era solo mía, era nuestra como familia, más allá de la vida y la muerte. Con el paso de los días, el hospital se convirtió en mi segunda casa. Aprendí a distinguir cada rincón, el pasillo, donde el olor a desinfectante era más fuerte, la ventana por donde entraba un rayo de sol al amanecer, la silla incómoda que ya llevaba mi forma. Observaba a otros pacientes recibir visitas rápidas y a algunos que no recibían ninguna. Y pensaba: ¿qué clase de mundo permite que alguien enfermo esté solo?
Me estremecía al imaginar qué habría sido de mi hijo si yo no hubiera regresado a tiempo. Tal vez habría estado allí, abandonado, rodeado de máquinas, pero sin un rostro familiar que lo sostuviera. Esa idea me dolía, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Cada respiración suya era una deuda que yo debía pagar, porque lo había dejado tantas veces en nombre del deber. Ahora entendía que ningún viaje ni ninguna misión valían más que esos minutos a su lado. Ninguna victoria militar se comparaba con la batalla de permanecer en esa silla. Y en ese aprendizaje descubrí algo que no enseñan los uniformes, que la presencia silenciosa de un padre es la defensa más poderosa contra el olvido y la soledad. Una tarde lo vi mover apenas los párpados. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para encender una hoguera de esperanza en mi interior. Llamé a los médicos, quienes confirmaron que mostraba respuestas leves, signos de que aún había lucha en su cuerpo. Sentí una mezcla de miedo y gratitud. Me arrodillé junto a la cama y recé en silencio, agradeciendo por esa chispa de vida. Comprendí que los milagros no siempre llegan envueltos en grandes prodigios, sino en detalles pequeños, que solo los ojos, atentos, saben reconocer. Le hablé al oído: hijo, cada vez que mueves un músculo, me das más vida que cualquier medicina. No pares, aquí estoy, sosteniéndote. Esa tarde confirmé que la esperanza no necesita ser grande para ser poderosa. Se alimenta de gestos mínimos, un parpadeo, una lágrima, un suspiro, y cada una de esas señales era para mí como un grito. «Papá, sigo aquí». Volví a sentarme en la silla y sentí que, aunque el cuerpo me pesaba como plomo, el corazón se volvía ligero. Porque entendí que la verdadera fuerza no está en controlar el futuro, sino en aprender a celebrar cada pequeño destello de presente. Una enfermera joven me dijo un día: «Su hijo tiene suerte de tenerlo aquí. Muchos no tienen a nadie». Le respondí sin dudar: «No es suerte, señorita. Es mi deber y mi privilegio estar aquí». Ella sonrió con ternura y siguió su camino, pero esas palabras quedaron resonando en mí, porque comprendí que no estaba en esa habitación por compasión ni por remordimiento. Estaba ahí por amor, por fidelidad, esa fidelidad que no se negocia ni se posterga. Recordé las veces que lo dejé por cumplir misiones en tierras lejanas, confiando en que estaría bien. Ahora la vida me ofrecía la oportunidad de reparar esa ausencia, y yo no iba a desaprovecharla. Me senté otra vez junto a su cama y le acaricié la frente. «Si pudiera retroceder el tiempo, hijo, nunca me habría ido tan lejos de ti, pero como no puedo, te entrego mis días y mis noches ahora». Sentí que esa fidelidad era más que una promesa, era mi forma de vivir. Porque ser padre no es un papel que se firma, es un juramento que se cumple incluso cuando todo parece perdido. Y yo estaba decidido a cumplirlo hasta el final. Había momentos en los que no le hablaba en voz alta, pero le decía todo en silencio. Le confesaba mis culpas, mis miedos, mi amor infinito. Me preguntaba si podía escuchar mis pensamientos, si en algún rincón de su conciencia mis palabras mudas llegaban a él como un eco suave. Una tarde, mientras le sostenía la mano, sentí que la apretaba levemente. Fue un gesto casi imperceptible, pero suficiente para estremecerme. Lágrimas corrieron por mi rostro mientras le susurraba: «Estoy aquí, hijo, y no me moveré». Ese apretón débil se convirtió en mi mayor tesoro, porque en ese gesto estaba todo, la prueba de que aún luchaba, de que aún había un puente entre nosotros. Comprendí que la vida es frágil, pero los vínculos verdaderos trascienden la fragilidad. Me quedé horas enteras sosteniendo esa mano, como si al hacerlo pudiera transferirle mi energía. Y descubrí que la paternidad no se mide en grandes discursos, sino en la capacidad de permanecer en silencio,
acompañando. A veces, lo más poderoso no se dice, se sostiene. Y en ese eco invisible confirmé que seguíamos unidos, más allá del dolor, más allá de las máquinas. Un día comprendí que mi voz era también una medicina. Me incliné hacia él y comencé a hablarle como cuando era niño. Le conté anécdotas del campo, de las madrugadas de pesca, de los juegos que compartimos en la plaza. Le hablé de su madre, de cómo cantaba mientras cocinaba, de cómo su risa llenaba la casa en noches de tormenta. Quería que sintiera que no estaba solo, que nuestra historia lo sostenía. Mientras hablaba, noté que sus ojos se movían bajo los párpados, como si intentara seguir mis palabras. Entonces entendí que la voz de un padre puede ser más fuerte que cualquier máquina. Porque no hay medicina más poderosa que el recuerdo del amor sembrado. Seguí contándole historias, incluso cuando mi garganta ardía del cansancio, y cada palabra era como un puente invisible entre su alma y la mía. Me prometí no dejar de hablarle, aunque pareciera dormido, porque sabía que en algún rincón de su corazón me escuchaba. Esa tarde confirmé que no basta con estar presente en cuerpo. Hay que estar presente en voz, en alma, en historia, y yo iba a llenar su silencio con todas mis palabras. El tiempo en el hospital no se medía en relojes, sino en pitidos de máquinas y en respiraciones forzadas. Cada día era una batalla nueva, distinta, con sus victorias y derrotas. Aprendí a leer el sonido del monitor como si fueran tambores de guerra. Un ritmo parejo era esperanza, una pausa larga era terror. Las enfermeras me miraban con compasión, pero yo no quería compasión, quería fuerza para resistir. Algunas noches mi cuerpo pedía rendirse, mis párpados se cerraban solos, y aún así me mantenía despierto, agarrado de su mano, como si con eso pudiera evitar que se soltara de la vida. En esos días descubrí que la resistencia no siempre se mide en músculos ni en armas. Se mide en amor, en la capacidad de aguantar la espera, de soportar la incertidumbre sin quebrarse. Cada amanecer era una victoria silenciosa porque significaba que aún seguíamos aquí, los dos, luchando juntos. Y me prometí que mientras hubiera un aliento en su cuerpo, yo me quedaría firme, como un soldado en su puesto, aunque mi cuerpo se desgastara, porque esta era la guerra más importante de todas, la guerra contra el abandono y el olvido. Una mañana, en medio de esa rutina, volvió a aparecer mi nuera. Esta vez su rostro estaba desencajado, con ojeras y gestos nerviosos. No venía con lujo ni perfumes, venía con desesperación. Intentó entrar otra vez a la sala y me encontré de nuevo en su camino. Su voz temblaba. Necesito verlo, necesito hablar con él. La miré a los ojos y le respondí. ¿Dónde estabas cuando él te necesitaba? La puerta no se abre con lágrimas. Tardías. Quiso insistir, pero la seguridad intervino. Se fue gritando que yo le había robado todo, que su vida estaba destruida por mi culpa. Yo no respondí. Aprendí que a veces el silencio es el mejor castigo, porque quien vive de mentiras no soporta escucharse a sí mismo. Volví junto a mi hijo, le acaricié la frente y le susurré, «No te preocupes por nada, todo ese ruido queda afuera. Aquí dentro solo hay amor». Entendí que no podía perder energías en discusiones inútiles. Toda mi fuerza debía concentrarse en él, en su recuperación, en nuestra batalla. Y confirmé que la desesperación de ella no era amor, era miedo a perder lo que nunca le perteneció. Una noche, mientras me quedaba sentado con la espalda rota por la silla, noté que en la sala había una calma extraña. El monitor sonaba estable, su respiración era más tranquila, y por primera vez en días no me sentí al borde del abismo. Cerré los ojos y dejé que esa calma me envolviera como un manto.
Pensé en lo frágil que es la vida, en cómo nos preocupamos por tantas cosas inútiles y al final lo único que importa es esto, estar presente. Recordé las veces que discutimos, las palabras duras que alguna vez nos alejaron, y me dolió no haber sabido aprovechar cada minuto juntos. Pero también comprendí que nunca es tarde para amar, nunca es tarde para acompañar. Me incliné hacia él y le dije en voz baja, «Hijo, te amo con todo mi ser. Siempre lo hice, aunque no siempre lo supe mostrar». Sentí que sus dedos se movieron, apenas como respondiendo, y esa reacción mínima fue para mí como un perdón silencioso. La calma de esa noche no fue ausencia de tormenta, fue un respiro que la vida nos regaló para recordar que aún había motivos para seguir luchando. El médico me advirtió, los próximos días serán decisivos, su cuerpo está al límite. Sus palabras pesaron sobre mí como un yunque. Salí al pasillo y me apoyé contra la pared, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Cerré los ojos y pensé en todo lo que habíamos vivido, sus primeros pasos, su primer día de escuela, las veces que me dijo que quería ser como yo. Cada recuerdo me atravesaba como una bala, recordándome cuánto lo necesitaba a mi lado. Regresé decidido a no derrumbarme. Me senté junto a él y le susurré, «Este es el momento más importante, hijo. No te rindas. Yo estoy aquí». Sentí que debía transmitirle toda mi fe, toda mi energía, como si pudiera pasarle la vida que me quedaba. Y entendí que la prueba más dura no era para él solamente, también era para mí. Resistir sin garantías, amar sin certezas. Esa noche confirmé que el amor verdadero no se aferra por egoísmo, se aferra por lealtad, y mi lealtad estaba sellada. No importaba lo que dijeran los médicos, yo iba a sostenerlo hasta el último aliento, porque ser padre significa nunca abandonar el campo de batalla. Esa noche, mientras el cansancio me vencía, tuve un sueño extraño. Lo vi caminando hacia mí, sano, sonriente, como cuando era niño. Se acercó, me abrazó con fuerza y me dijo, «Gracias por no soltarme». Al despertar, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque era solo un sueño. Alivio porque en él encontré un mensaje claro. En algún nivel, él sabía que yo estaba ahí, sosteniéndolo. Me quedé mirándolo dormir, respirando con dificultad, pero resistiendo, y le susurré, «Si te quedas, haremos todo lo que soñamos, y si decides partir, me quedará la paz de haberte acompañado hasta el final». Fue una confesión dura, pero sincera, porque comprendí que el amor verdadero no obliga, acompaña, no retiene con cadenas, sostiene con presencia. Ese sueño me dio nuevas fuerzas para resistir otro día más, y me recordó que aunque el futuro era incierto, ya había recibido un regalo invaluable, la certeza de que él sabía que nunca estuvo solo. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era suficiente para mantenerme firme, como guardián de su vida y de nuestra historia compartida. Los médicos me dijeron que, aunque su estado seguía crítico, había una estabilidad que nos daba margen. Aquella palabra, estable, fue para mí un bálsamo, porque significaba que aún tenía oportunidad, que aún podía hablarle, acompañarlo, sembrar esperanza. Me incliné hacia él y le dije, «Hijo, no sé qué pasará mañana, pero hoy estoy aquí. Hoy no estás solo». Comprendí que debía dejar de vivir atormentado por el futuro y empezar a valorar el presente, ese presente en el que su mano aún se movía, en el que su pecho aún subía y bajaba, ese presente en el que mi voz podía llegar a sus oídos, aunque fuera en un susurro. La vida me había enseñado a planear, a proyectar, a resistir, pero en esa sala fría aprendí algo más valioso, que lo único real es el ahora. Y en ese ahora yo era su guardián. Decidí entonces no desperdiciar ni un segundo en lamentos ni reproches.
Cada palabra, cada caricia, cada silencio debía estar cargado de amor, porque el futuro es incierto, pero el presente es un regalo. Y ese regalo yo lo abrazaba con todas mis fuerzas, como quien se aferra al último rayo de luz antes de la noche. Una tarde, mientras lo observaba inmóvil, no pude contener más el peso del dolor. Las lágrimas que había reprimido durante días comenzaron a brotar sin control. Intenté ocultarlas, pero comprendí que no había vergüenza en llorar. Porque llorar no era debilidad, era amor derramado. Tomé su mano y le dije: «Perdóname por las veces que no estuve. Perdóname por los silencios, por las ausencias, por las palabras duras. Hoy estoy aquí y no me moveré». Sentí que mi llanto se convertía en un puente invisible entre nosotros. Era como si cada lágrima limpiara las culpas acumuladas, dejándome más ligero para acompañarlo. Noté que sus dedos se movieron suavemente, como si respondiera a mi desahogo. Entendí que tal vez no necesitaba escuchar promesas perfectas, sino sentir la verdad cruda de mi amor. Y esa verdad estaba en mis lágrimas. Lloré como no lo hacía desde que perdí a su madre, y al terminar sentí que el aire era más liviano, que mi corazón tenía espacio para seguir latiendo con él. Aprendí que a veces el amor no se demuestra en la fortaleza, sino en la vulnerabilidad de dejarse romper por quien más amamos. Decidí entonces hablarle de su madre. Le recordé cómo cantaba mientras cocinaba, cómo sus risas llenaban la casa incluso en las noches de tormenta. Le hablé de la bicicleta que le regalamos cuando era niño, de las veces que cayó y volvió a levantarse con la rodilla sangrando, pero con los ojos llenos de brillo. Quise que sintiera que no estaba solo, que su madre estaba presente en cada recuerdo, que aún en la ausencia física su amor seguía vivo. Mientras hablaba, noté una lágrima rodar por su rostro. Esa lágrima me confirmó que mis palabras llegaban a lo más profundo de su alma. Comprendí que la memoria también es medicina, que recordar no es solo nostalgia, es un ancla que mantiene viva la esperanza. Y en ese momento supe que mi deber no era solo cuidarlo físicamente, sino también sostenerlo espiritualmente con historias, con imágenes, con recuerdos que lo conectaran a lo que fuimos como familia. Porque aunque la enfermedad intentaba arrancarlo, yo tenía un arma más poderosa, la memoria de un amor que jamás se extinguirá. Y en cada palabra le devolvía un pedazo de esa infancia donde siempre estuvo protegido. El hospital ya era una extensión de mí. Conocía cada pasillo, cada rostro, cada gesto de las enfermeras. Ellas me decían que debía descansar, pero yo respondía siempre: «Mi descanso está aquí, junto a él». Y lo creía de corazón, porque aunque mi cuerpo estuviera agotado, mi espíritu encontraba paz cada vez que escuchaba el ritmo de su respiración. Comprendí que mi presencia era un escudo, que mientras yo estuviera sentado a su lado, él nunca estaría completamente desamparado. Afuera, la vida seguía con su rutina indiferente, autos, comercios, risas. Pero dentro de esa sala, cada segundo tenía un peso eterno. Aprendí a valorar los silencios, a escuchar cómo el monitor se convertía en la música que marcaba nuestra batalla. Me prometí no moverme, aunque el mundo entero se derrumbara, porque entendí que ser padre no significa solo estar en los momentos de alegría, sino, sobre todo, permanecer en los de dolor. Y yo iba a permanecer hasta el final. No importaba cuántas noches sin dormir, cuántos cafés amargos, cuántas lágrimas silenciosas. Mi lugar estaba allí, como sombra fiel, como escudo invisible, protegiéndolo de la soledad y el abandono. Una madrugada, mientras el hospital dormía, escuché por primera vez su voz después de días interminables. Fue un susurro débil, apenas audible, pero suficiente para detener mi corazón. «Papá». Me incliné de inmediato,
con lágrimas cayendo sin control, y le respondí: «Aquí estoy, hijo. No te he dejado ni un segundo». Fue un instante breve, pero cargado de eternidad. Esa palabra, papá, fue el milagro que me sostuvo como ninguna medicina lo había hecho. Era la confirmación de que seguía aquí, de que luchaba desde lo más profundo de su ser. Apreté su mano con fuerza y sentí que respondía con un leve movimiento. Esa interacción mínima se convirtió en mi tesoro más grande, la prueba de que el amor podía atravesar la barrera del dolor y la fragilidad. Esa noche confirmé que no luchaba solo. Él también estaba resistiendo, y lo hacía con lo poco que le quedaba. Y entendí que cuando la vida se aferra, no necesita grandes gestos, basta una palabra, basta un papá para recordarnos que el vínculo entre padre e hijo es más fuerte que en cualquier oscuridad. Ese fue mi milagro. Al día siguiente los médicos confirmaron que su estado seguía crítico pero estable. Para ellos eran términos clínicos, para mí eran palabras de fe. Estable significaba que todavía había un hilo al cual aferrarnos. Decidí aprovechar ese momento de calma relativa para hablarle de lo que lo esperaba afuera. Le conté del jardín, de cómo las flores volvían a abrirse cada mañana, del perro que aún lo buscaba al escuchar su nombre, de los amigos que preguntaban por él. Mientras hablaba, noté que sus labios se movían suavemente como queriendo responder. Esa mínima reacción me llenó de esperanza. Comprendí que no hacía falta una respuesta completa. Bastaba esa señal de que me escuchaba. Entendí entonces que el amor viaja en formas invisibles. Una palabra susurrada, una caricia en la frente, una lágrima que cae sobre la piel del otro. Y ese amor invisible era más fuerte que cualquier diagnóstico, porque cuando un hijo siente que lo esperan afuera, que la vida sigue llamando por su nombre, encuentra un motivo para resistir. Y yo iba a recordárselo cada día hasta que su alma decidiera si quedarse o partir. Una enfermera se acercó una tarde y me dijo con ternura: «Señor, su hijo lucha por usted. Se nota en su resistencia». Esas palabras me estremecieron. Siempre creí que mi papel era protegerlo, que yo era el escudo, el fuerte, pero en ese instante entendí que era él quien luchaba por mí, que desde su fragilidad me estaba dando una lección más poderosa que todas las que yo aprendí en la vida. Lo observé respirar con dificultad, cada inhalación como una batalla, cada exhalación como una victoria, y pensé: «Nunca imaginé que aprendería de ti desde este lugar, hijo». Me incliné y le susurré: «Eres más fuerte que yo, más valiente que cualquier soldado que conocí». Sentí que mi voz temblaba, porque no eran palabras de consuelo, eran confesiones sinceras. Y comprendí que la verdadera fortaleza no siempre está en resistir con músculos o armas, sino en enfrentar la vulnerabilidad con dignidad. Ese día confirmé que la vida me había traído hasta aquí no para enseñarle nada, sino para aprender de él, y esa lección quedará grabada en mi corazón hasta el último de mis días. Como un fantasma que no sabe desaparecer, mi nuera volvió a llamar. Esta vez no gritaba, no pedía explicaciones, solo lanzaba palabras cargadas de odio. «Lo arruinaste todo, viejo. No tienes derecho a meterte en mis cosas», dijo con veneno en la voz. Cerré los ojos y respondí con calma: «Yo no te arruiné. Te destruiste sola cuando abandonaste a mi hijo». Hubo un silencio incómodo, seguido de risas falsas. «Él ya no sirve para nada, y tú tampoco», alcanzó a decir. Aquellas palabras me atravesaron como cuchillas, pero también me dieron claridad. Colgué sin responder más, porque comprendí que discutir con quien renunció al amor es gastar fuerzas en vano. Volví a la cama de mi hijo, le acaricié la frente y le susurré: «No te preocupes por su sombra, yo me encargaré de que nunca más vuelva a alcanzarte». Ese juramento fue más poderoso que cualquier discusión.
porque la justicia verdadera no se mide en tribunales ni en cuentas bancarias, se mide en la fidelidad de un padre que defiende a su hijo incluso en el borde de la vida, y yo estaba dispuesto a defenderlo con mi último aliento. Me quedé observando su rostro dormido, marcado por la palidez y la fragilidad, y comprendí que había llegado el momento de confesarle lo esencial, aunque no pudiera responder. Me incliné hacia él y le dije: «Hijo, te amo con todo mi ser. Siempre lo hice, aunque no siempre lo supe demostrar». Una lágrima rodó por su mejilla, y esa fue su respuesta. Ese gesto fue un pacto silencioso entre nosotros. Yo le entregaba mi amor sin reservas, y él me respondía con la certeza de que me escuchaba. Comprendí que no importaban los errores del pasado ni las distancias. Lo que importaba era este presente, cargado de amor puro, sin adornos ni condiciones. Esa lágrima se convirtió en nuestro sello, en la prueba de que aún en la agonía el amor sigue vivo. Sentí que en ese instante ya nada más importaba, ni el dinero, ni las traiciones, ni las sombras. Solo importábamos nosotros dos, unidos por un lazo eterno que ni la enfermedad podía romper. Ese pacto silencioso fue la medicina más poderosa que recibí en mi vida. Al amanecer, entró una enfermera con un café caliente. Me lo entregó con una sonrisa cansada y me dijo: «Su hijo aún tiene fuerzas. Se nota que lucha por usted». Agradecí con lágrimas en los ojos. Bebí un sorbo y sentí que el calor me devolvía la paciencia necesaria para resistir otro día. Miré a mi hijo y comprendí que cada respiración suya era un acto de amor hacia mí, hacia la vida, hacia todo lo que habíamos compartido. Afuera el sol iluminaba el mar, tiñendo las aguas de dorado. Esa visión me recordó que incluso en medio de la tormenta, la vida sigue siendo hermosa. Me acerqué a su oído y le susurré: «Aguanta, hijo mío. No, estás solo. Mientras yo respire, te sostendré». Quizá esas palabras eran más para mí que para él, pero necesitaba pronunciarlas, porque en ellas encontré la fuerza para seguir de pie. Ese amanecer no fue solo un nuevo día, fue una promesa renovada. Una declaración de fe en que la vida todavía tenía capítulos por escribir y que mientras hubiera un latido, yo estaría allí para acompañarlo hasta el final. El 12º día trajo consigo un milagro que jamás olvidaré. Apenas crucé la puerta de la habitación, vi sus ojos abiertos, débiles, pero mirándome directamente. Sentí que el corazón se me detenía. Me acerqué, tomé su mano y escuché su voz quebrada susurrar: «Papá». Aquella palabra fue como una explosión de luz en medio de la oscuridad. Lo abracé con cuidado, temiendo lastimarlo, y le respondí: «Aquí estoy, hijo. Aquí estoy». Los médicos entraron de inmediato y confirmaron que estaba despertando. Mi alma se llenó de gratitud. Comprendí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad, y decidí que si lograba salir adelante, no perderíamos ni un solo día más en discusiones ni en distancias. Ese despertar inesperado me enseñó que incluso después de las noches más largas, siempre puede llegar la mañana, y que el amor, cuando es verdadero, tiene la fuerza de traer de vuelta a quienes amamos desde el borde del abismo. Los días siguientes fueron de cuidados intensivos y pequeños progresos. Cada hora se convertía en un motivo para agradecer. Lo veía intentar mover las manos, balbucear palabras, y cada gesto era un triunfo. La relación con mi nuera seguía rota, pero en ese momento ya no importaba. Lo único que contaba era que mi hijo estaba regresando poco a poco a la vida. Una noche, mientras sostenía su mano, le prometí que todo cambiaría, que sanaríamos las heridas, que dejaríamos atrás los rencores, que construiríamos un nuevo comienzo, porque entendí que la vida nos había dado otra oportunidad y sería un pecado desperdiciarla.
Esa promesa no era solo para él, también era para mí. Yo debía aprender a vivir con gratitud, a expresar más, a callar menos. Y en ese pacto silencioso, sellado por un apretón débil de sus dedos, supe que ambos estábamos listos para reconstruirnos. Al mirar hacia atrás, comprendí que aquellos días en el hospital me transformaron para siempre. Pasé del miedo a la fe, de la desesperación a la esperanza, de la impotencia al amor incondicional. Vi a mi hijo luchar como nunca imaginé, y descubrí que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en hazañas, sino en la capacidad de resistir aun cuando todo parece perdido. Aprendí que un padre no siempre está para enseñar, a veces está para aprender. Y mi hijo, desde su fragilidad, me enseñó más sobre el valor, la paciencia y el amor que todas mis batallas juntas. Ese legado del dolor no fue una condena, fue un regalo, porque entendí que cada lágrima derramada había regado una semilla de fe y que esa fe me acompañaría el resto de mis días. Hoy, mientras cuento esta historia, lo hago con un propósito claro, que el mundo sepa quién fue realmente mi hijo y qué significa el amor de un padre. Porque los secretos y las traiciones siempre salen a la luz, pero también lo hacen la dignidad y la fidelidad. No importa cuánto nos golpee la vida, siempre habrá razones para resistir. Mi voz, cansada y gastada, es testigo de eso. Y mientras narro, quiero que quienes me escuchan entiendan que nunca deben abandonar a los suyos, ni en vida ni en muerte. Porque el amor verdadero no se mide en palabras sino en presencia. Y yo, viejo y cansado, sigo aquí para recordarlo. Un padre nunca abandona. Esa es mi verdad, mi legado, mi juramento eterno. Hoy mi hijo está a mi lado, más vivo que nunca, y agradezco cada instante que compartimos en aquel hospital, porque esos días me enseñaron a valorar lo que realmente importa: la familia, la presencia, el amor. Y por eso comparto esta historia contigo, que me escuchas desde tu hogar, para recordarte que no postergues los abrazos ni las palabras. No esperes a mañana para decir te amo, porque al final lo único que queda son esos momentos compartidos. Si mi hijo y yo pudimos salir adelante, tú también puedes enfrentar lo que la vida ponga en tu camino. No lo olvides, el amor siempre será más fuerte que cualquier adversidad. Así que, suscríbete, comparte esta historia y únete a esta comunidad donde recordamos juntos que incluso en la oscuridad, la fe y el amor siempre tienen la última palabra.